Esta jornada 14 del Guardianes 2020 quedará marcada por el regreso parcial de aficionados a ciertos estadios. En los duelos de Necaxa frente a Xolos y Mazatlán frente a Juárez, ya podremos ver el 30% de capacidad de los estadios con aficionados. Sabemos que la República Mexicana se está manejando por diferentes semáforos, pero yo te pregunto, Barak, ¿es un buen momento para que esto suceda? No, no hay ningún buen momento, obviamente, dentro de un escenario donde no hay todavía una vacuna, donde se está desarrollando una inmunidad, pero a ciegas, ¿no? No es un buen momento. Ahora, es un momento necesario, es un momento acorde a lo que está pasando en otros países. Quiero pensar que sí. No tengo, obviamente, a la mano las estadísticas ni todos los protocolos que llevaron a las autoridades de cada entidad a darle luz verde a este regreso de las aficiones, pero la experiencia me permite sí ser muy escéptico con las autoridades mexicanas y sobre todo con las autoridades de la Liga MX, ¿no? Entonces, con ese antecedente, yo creo que sí, que dadas las circunstancias es prematuro, pero bueno, es algo, insisto, que está ocurriendo en otros países de manera gradual. Va a sonar a broma y lo es un poco, pero bueno, tampoco importa mucho si en el estadio el Necaxa abre las puertas o no al 30%. De todas formas, no registran mucho más que eso, ¿no? En lo que se refiere a asistencias partido a partido. Vamos a ver lo que ocurra, ¿no? En estadios donde obviamente hay más demanda, ¿no? Me parece que para empezar, si tienes que empezar por un estadio, el de Necaxa es el ideal. No seas así, Barak. De hecho, ya las opciones que tiene Mazatlán para sus aficionados ya están agotadas las localidades. Y es que, Héctor, también lo que dice Barak tiene un punto, porque también depende del equipo. Por ejemplo, San Luis, América, el mismo Tigres, dijeron que a pesar de que las autoridades a lo mejor les den luz verde, ellos podrían no optar por hacerlo de inmediato. Hay algunos clubes, el caso de Tigres, porque lo hablaron abiertamente, que les sale un poco más cara la logística de cómo entrar estos aficionados y la gente que los tiene que atender en operaciones, que lo que van a registrar por la entrada de ese 30% al volcán. Entonces, también se puede que el mismo club decida, sin importar que las autoridades y bueno, la gente de sanidad les diga que es correcto que abran el estadio. No, yo creo que aunque las autoridades te digan que puedes abrirlo y que las autoridades traen prisa por abrir todo, a pesar de que el número de muertos se incrementa cada día, las autoridades quieren que esto vuelva a la normalidad, así como por arte de magia. México es uno de los peores países en el manejo de pandemia. Somos el cuarto país de más muertos por pandemia en el mundo. Y fíjate solamente detrás de quiénes y qué población tiene cada uno de estos países. Estados Unidos, Brasil y la India. Cuando menos nos duplican en población y estamos muy cerca de igualarlos en número de muertos. La pandemia se ha manejado en México casi a la buena de Dios. Hay como vaya sucediendo, no hay test por ningún lado, a menos que haya síntomas, no se rastrean. Este programa Centinela que implementó el gobierno es una risa. La verdad es que no localizas nunca a un infectado y a todos los contactos, no se persigue por ahí el asunto, sino simplemente a los que caen al hospital porque ya están en condiciones muy, muy serias. Entonces, como en México se ha manejado muy mal la pandemia, los equipos traen mucha prisa por reanudar la actividad económica con entradas de aficionados. En Necaxa, por ejemplo, juega en Aguascalientes y en el estadio el 30%, que es lo que les permitieron, equivale a 7,155 aficionados. Curiosamente, el León, que no tiene estadio para jugar esta semana y juega contra el América, un equipo mucho más atractivo que Xolos, que va a enfrentar a Necaxa, el lunes juegan en Aguascalientes como sede alterna y no van a permitir la entrada de aficionados. Es decir, es un acto, me parece, más responsable del equipo de León, tomando en cuenta las condiciones que todavía privan en Aguascalientes de semáforo naranja. Es decir, no hay semáforo amarillo, no hay semáforo verde que te permita ya volver a las actividades normales. Está semáforo naranja, que es muy cerca del rojo y que el rojo equivale a peligro, ¿no? Entonces, yo no entiendo esta decisión de la liga, esta decisión de los clubes, me parece sumamente irresponsable. El protocolo, por ejemplo, fíjate, tiene una ambigüedad terrible. El protocolo de sanidad, que tiene 37 páginas, dice: no puede llevar usted a niños de 12 años hacia abajo. Menores de 12 años. De 12 años. Pero sin embargo, la letalidad en esos niños no existe. Nadie muere de la pandemia en esa franja de edad. Y sin embargo, de 60 hacia arriba,
que es donde está el mayor número de muertos, pueden entrar los que quieran. Es una barbaridad, o sea, es un protocolo hecho también al vapor, sin ninguna responsabilidad de lo que está ocurriendo en el mundo. A mí me parece una irresponsabilidad, por más que quieran volver a la actividad económica ya, no hay condiciones todavía en el país para eso. Sí, en el caso que nombrabas del Necaxa con el León, pues también puede ser para evitar justamente que mucha gente viaje de un lugar a otro para ver al equipo de León, ¿no? Pero, Rodri, ¿en qué momento entendemos que la prisa porque se abran los estadios viene de las autoridades y no de los equipos que en un principio, pues, realmente son los que están absorbiendo toda esta crisis? Yo creo que viene de los propios equipos, por la cantidad de dinero que están dejando de ingresar, eso lo primero en cuanto a tickets, entradas, etcétera, y sobre todo la cantidad de dinero que muchos de los clubes, al menos aquí en Europa, están devolviendo por tema de abonos. Es decir, hablas del Madrid, del Barça, y están perdiendo una media de unos 3, 4 millones de euros por cada partido que no disputan a puerta abierta, que no hay ningún tipo de venta de entradas, que tienen que devolver entradas a sus abonados. Pasa con el Barça, pasa con el Real Madrid, United, City. Imaginaos también lo que pasa, sobre todo, que es el drama real para otros equipos que no tienen tanto músculo económico, ¿no? Yo creo que al final es anteponer el dinero y es una especie como de medida para paliar de forma económica ciertas deficiencias. Ahora, yo soy muy tajante en este aspecto. El otro día aquí en Europa veíamos cómo la UEFA permitía para las competiciones, tanto Europa League como Champions League, una pequeña entrada y una especie como de apertura poco a poco, paulatina, de los estadios. Yo creo que es una barbaridad. Es una barbaridad. Y aquí en Europa tenemos un problema muy, muy grave en ese aspecto, porque parece que en verano se suavizó mucho el tema de la tasa de los contagios, pero vuelve otra vez a subir. Madrid es ingobernable ahora mismo porque esto es la anarquía pura y dura. Portugal otra vez empieza a tener problemas de contagios, Italia igual, Francia ha decretado una especie como de confinamiento nocturno. La cosa ahora mismo no está como para ir a los estadios, desgraciadamente, y yo lo que intentaría hacer ver desde la perspectiva europea aquí en España, pues sería cerrar absolutamente todos los estadios y hasta que no haya una vacuna, que no entre nadie, porque es que estamos hablando de que la salud tiene que estar por encima del dinero. Claro, y cuando lo vemos, Barak, en la Liga Mexicana, en donde tú sabes perfectamente porque has estado en diferentes encuentros, que tenemos equipos que han tenido más de 10 contagiados y que ni siquiera lo pueden controlar internamente, ¿cómo puedes hacer, a pesar de que tu afición vaya a entrar el 30% de su capacidad y que vayan a estar separados, que no haya más de 2 personas que se puedan sentar juntas, que les tomen la temperatura y les den gel y traigan tapabocas? ¿Cómo puedes controlar que no haya más contagios cuando en un grupo reducido de 23 jugadores a los que tienes, en teoría, controlados 24/7, siguen habiendo casos? Sí, sí, y volvemos al ejemplo de que no solamente es México. Aquí es un asunto que ocurre en todos lados. En Italia, por ejemplo, lo que pasó con Juventus y Napoli, y el protocolo claro. que firman los clubes, en donde si tienen a 11 futbolistas más un portero, pueden jugar. Es decir, 11 futbolistas más un portero, la cantidad de futbolistas que tienen que estar afectados de COVID-19 como para que se aplace un partido, ¿no? Es tremendo. Y en México, claro, no es la excepción. Es la incongruencia también de la que hablaba Héctor, ¿no? Se cancela el torneo clausura porque hay un aparente brote en Santos Laguna y ahora resulta que hay equipos con 12, 14, 15 jugadores infectados, y de todas formas esto tiene que seguir, ¿no? Y esto te desvela obviamente los siempre oscuros intereses que había dentro de los dueños de la Liga MX por sepultar cuando antes el torneo clausura, y eso sí, en este torneo apertura 2020 hacer como si nada, ¿no? Si vamos a preocuparnos por la salud, vamos a hacerlo siempre, ¿no? No solamente de acuerdo a los intereses y no solamente en el clausura, sino también en el torneo apertura. Entonces no se puede controlar, eso está claro. Es decir, si un tipo como Cristiano Ronaldo, a ver, ¿qué es el paradigma de profesionalismo? Te puedes simpatizar, no te puedes simpatizar. Lo que todo el mundo estamos de acuerdo es que es un tipo que se cuida y que es profesional 24/7, que está en un ambiente de sumo cuidado, que en su club le cuidan, que en su selección le cuidan, que él en su vida personal seguro se cuida, y aún así no es inmune, ¿no? Imagínate, la gente que va al estadio sabe que lo tiene que hacer bajo su propio riesgo. Totalmente. Y ¿sabes qué, Héctor? A mí me queda la pregunta de si realmente va a hacer diferencia pensando que los clubes solamente se estén, pues, basando en lo económico. ¿Realmente hace la diferencia? Estamos más allá del torneo, la jornada 14. Yo sé que la liguilla a lo mejor representa mucho más entrada que el resto del torneo, pero ¿realmente vale la pena meter aficionados ahora en lugar de esperar a que termine el Guardianes 2020 y entonces sí hacer un planeamiento para el siguiente torneo ya con ese 30% de aficionados desde la jornada 1?
Fíjate que la hipocresía del fútbol a veces no tiene límites, ¿no? En el rango de ingresos de todos los equipos, y lo saben, y casi es en todo el mundo, no solo en México, pero en México particularmente yo he visto cómo se establecen los presupuestos de cada año de varios equipos, y el rango de ingresos es, número uno, el más importante, televisión, derechos de televisión. Número dos, Esa sigue patrocinadores. intacta. Ese es en todo el mundo prácticamente. Segundo, patrocinadores. Y tercero, taquilla y esquilmos, es decir, la taquilla, lo que paga la gente por entrar y lo que consume dentro del estadio. Tercer lugar en el rango de ingresos. Y es donde está la zona de riesgo ahorita, porque tú tienes garantizado, al transmitir los partidos, tus derechos de televisión están intactos. Tus derechos de patrocinio, al seguir saliendo las marcas en televisión, te siguen pagando. Entonces, ¿qué es lo que falta? El pequeño ingreso que aportan los aficionados. Por eso el riesgo que se corre es tan alto que no vale la pena correrlo. Mira, en Guadalajara, bueno, en la zona de Jalisco, mi estado donde nací, en el estado se reúne un grupo interdisciplinario de científicos en donde están alergólogos, infectólogos, gente relacionada con la salud, químicos, en fin, gente de muchas áreas de la salud pública. Y entonces hubo un informe la semana pasada, ¿por qué no permitieron aficionados en el clásico de este sábado Atlas Guadalajara? ¿Por qué no lo permitieron? Porque se dieron cuenta en una conclusión científica que cuando se reúnen 2,000 personas en un lugar, hay el 94% de probabilidades de que se contagien de los 2,000 asistentes, el 94%. Entonces, si tú permites que en un estadio 6,000, 7,000 o 10,000 en algunos casos, o en estadios más grandes 15,000 se reúnan en un estadio, el riesgo de contagio es más alto. Recordemos nada más el caso de dónde detonó todo en Italia, ¿no? Que fue en un Claro. estadio, claro, en un estadio italiano, donde se jugó un partido de competición europea, donde dice el alcalde de esa ciudad que fue una auténtica bomba química en el estadio, ¿no? El contagio fue masivo en el estadio. Entonces, aquí, sí, claro, el fútbol tiene que pensar que hay que privilegiar, dice Rodri bien, la salud por encima del dinero. Es que en el fútbol siempre lo vemos al revés, no, es la salud primero y luego el dinero. Y Héctor, mira, o sea, sí, Rodri. Una cosita, y perdona que te corte. Yo estuve en el Atalanta Valencia y ya había muchas sospechas de que ese partido no tendría que haberse jugado. Claro, yo estuve allí y San Siro no estaba lleno del todo porque obviamente sabemos que la capacidad cuando jugaba el Atalanta era reducida, pero era una auténtica barbaridad, y yo llegué a sentirme mal en el segundo tiempo, ya no solo porque al Valencia le estaban pintando la cara, sino porque yo decía, yo miraba alrededor y decía, está todo Bérgamo ahora mismo en Milán, y todo Bérgamo, que es un pueblecito que está muy cerca de Milán, está ahora mismo en Milán expandiendo un virus que ya se sabe que está, y aquí ninguna autoridad está haciendo absolutamente nada. Ninguna autoridad, en este caso de Italia, pero ninguna autoridad futbolística, porque la UEFA sabía lo que había y la UEFA permitió aún así que se siguiera jugando el partido. Y voy más allá, que esto afecta muchísimo a la perspectiva europea / española. Si el Getafe no se hubiera negado a viajar a la eliminatoria, creo que era contra el Ajax a Ámsterdam, la competición se hubiera disputado de igual forma. Fue el Getafe el que dijo, señores, vamos a poner un poco de cabeza a todo esto, que estamos hablando de la salud de los jugadores y también de los aficionados. Vale, ya. Claro, y no estamos pensando en la gente que está en el estadio solamente, sino en la gente que se congrega afuera, porque cuando tú das permiso de que la gente salga de su casa y váyase al estadio, aunque solamente el 30% vaya a acceder, estás prácticamente diciéndoles vayan a apoyar a sus equipos. Ya hemos visto ciertas porras, sobre todo en los clubes tapatíos, que se han congregado afuera cada que van a jugar sin poder entrar al estadio, y esto al final te puede representar un problema de que se cancele lo que resta de tu liga. ¿Por qué? Porque no esperaste unas jornadas más a que todo se calmara un poco. Así que bueno, la Liga MX va a dejar que siga esto y yo les agradezco, señores, que me hayan dado su opinión.